las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Bienvenidos a este tiempo especial que el Señor nos brinda para juntarnos y para disponer nuestros corazones
para que la verdad de su palabra siga guiándonos, siga iluminando las rutas que debemos de identificar a través de su palabra. Hoy es un lindo tiempo, es una linda oportunidad para disfrutar de su misericordia, su bondad, pero también de su instrucción, también de su enseñanza, pues cada experiencia, cada momento es una oportunidad para aprender. Y qué bueno que el Señor es nuestro guiador, nuestro maestro. En la actualidad, el momento que estamos viviendo amerita precisamente esa búsqueda de dirección de nuestro buen Dios, porque hay mucho que organizar, hay mucho que solucionar, hay mucho que definir, no solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo, ante toda la realidad que estamos enfrentando. Hay algo que me llama la atención en todo este paso a paso de lo que está sucediendo en nuestro país, de lo que tiene que ver con el anhelo de nuevas disposiciones, de acuerdos, en medio de cada negociación, en medio de cada diálogo, cómo se pretende llegar a algo que sea realmente funcional y benéfico. Pero hay algo que me llama la atención en todo esto y es, ahora que están en la mesa de diálogos o en el proceso de los acuerdos para definir varias cosas de un lado y otro, es como ese punto de acuerdo ha sido tan difícil encontrarlo. Digamos, ese campo donde las dos partes pueden ubicarse y pueden dialogar realmente, no ha sido fácil encontrarlo. De hecho, llevamos varios días procurando encontrar algo que se llama o se dice que es las condiciones necesarias para por lo menos establecer una mesa de diálogo. O sea, no ha sido fácil establecer la mesa de diálogo porque las condiciones no están dadas, es lo que uno escucha. Y eso nos lleva entonces a pensar que la intención o la disposición en ambos lados para que esto pueda suceder, pues no es tan fácil identificarla. Pareciera que en ambos lados hay una cierta resistencia a ceder, a poder colocar sobre la mesa, sobre la realidad que se vive, esa disposición a que al menos haya una mesa de negociación, de acuerdos, de diálogo. Y qué interesante esto, ¿no? Porque entonces uno piensa que es simplemente sentarse a la mesa y empezar a hablar y empezar a organizar todo, y resulta que no. Hay unas situaciones de fondo que es muy complejo poder sobrepasarlas, y que son las que seguramente están impidiendo, frenando que esa mesa de acuerdo, ese espacio de diálogo constructivo, benéfico, se pueda encontrar. Entonces digamos que la tarea, la expectativa que se tiene frente a lo que se debe de hacer, pues todavía hay que esperar. Pero definitivamente se necesita un acuerdo, se necesita un espacio donde se muestren las realidades, donde se definan los procedimientos y donde hayan garantías que generen esa posibilidad de superar el momento que se está viviendo. Con base en esta reflexión,
pues la palabra también nos ubica y nos lleva a pensar en ese gran acuerdo que debe ser ejecutado, ese gran acuerdo que debe ser identificado a nivel también de relación con nuestro Creador. La Biblia nos enseña que hay una necesidad de reconciliarnos con Dios, de reconciliarnos con nuestro Hacedor, porque el tema de nuestra rebelión y nuestro pecado ha hecho separación, ¿verdad?, entre Dios y nosotros. Y esto ha llevado a que las consecuencias pues sean evidentes también a nivel colectivo. Si hay un problema individual por solucionar, los resultados de ese problema, las consecuencias de ese problema, pues van a dar evidencias también colectivas. Yo quisiera que nos ubicáramos en una parte de la escritura que me parece bastante interesante, y es en el capítulo 1 del libro del profeta Isaías. Y allí vamos a encontrar cómo en ese tiempo, a través del profeta, Dios plantea algunas realidades que van a ser claves en el momento de querer un cambio, de querer una transformación, como es el anhelo que tiene el Señor para con nosotros hoy, así como lo tuvo en aquel tiempo para con su pueblo. Pero hay algunos detalles que vale la pena revisarlos porque tienen injerencia también en un tiempo como el actual. Entonces, en el capítulo 1, a partir del versículo 2, quisiera referenciar algunas verdades que están aquí y que sería bueno pensarlas también en una situación como la que estamos viviendo hoy. Capítulo 1 de Isaías, a partir del versículo 2. Dice así: Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Hablamos en este caso de una realidad que en primer lugar nos muestra un problema de relación, ¿verdad?, que tenemos con nuestro Creador, con nuestro Dios, y es el tema de la rebelión contra Él. El tema de la inclinación a desconocer lo que Él quiere, lo que Él anhela, y a definirnos por lo que es nuestra voluntad propia, lo que es lo que nos parece, y simplemente no tener en cuenta lo que Él como Padre, como aquel que nos ha diseñado, como dice aquí, como ese Padre que cría, que forma, que crece, digamos, nuestras vidas. Ahora se encuentra que hay una rebelión de parte de nosotros hacia Él. Y ahí hay un problema. Ese tipo de rebelión muchas veces no somos conscientes de que con nuestras actitudes y con nuestras maneras de actuar, pues estamos en crasa rebelión contra los principios del Señor. Y Él sigue diciendo: miren, el buey conoce a su dueño, el asno conoce también el pesebre de su Señor, pero Israel no entiende. Israel, mi pueblo, no tiene conocimiento. En otras palabras, como que no me conoce, como que no sabe realmente quién soy. ¿A razón de qué? Precisamente a razón del estado pecaminoso en el cual nos encontramos. Por eso el versículo 4 dice: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación
de malignos, hijos depravados. ¿Qué fue lo que hicieron? Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Rebelión, rechazo a la normativa de la voluntad del Señor, y claro, eso pues va a generar una condición en el corazón de las personas, en el interior de cada ser, que aunque se percibiera que es normal, ¿cierto? Desde el punto de vista humano, la verdad es que está en un grave problema al presentarse delante de Dios, al ser vistos frente a la realidad del Señor. El asunto es que el hombre ha persistido, ha mantenido su disposición de rebeldía frente al Señor. Y el análisis que hace el Señor frente a esto a través del profeta es alarmante, es preocupante, porque miren, el versículo 5, la segunda parte, dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Versículo 6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Su situación es bastante compleja, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Tremendo, ¿verdad? Esto no está curado, esto no está tratado. No han sido vendadas estas heridas, estas llagas, sino que se han ido infectando más, se han ido complicando más, ¿verdad? Interesante, desde el pie hasta la cabeza, o sea, la situación es bastante compleja. No han sido curadas, no han sido vendadas, no han sido suavizadas, como dice el texto, con aceite, o sea, no han sido tratadas realmente como debe de ser. Claro, eso da como consecuencia resultados de tipo externo. Si hay un problema al interior, pues las consecuencias, los resultados de esto se va a ver en el exterior. Mire lo que dice el versículo 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Crítica la situación. Tierra destruida, ciudades quemadas, situación complicada, pero teniendo en cuenta que esto es un asunto que, si bien hay que buscar un responsable, que si bien hay que buscar un culpable ante esta situación, lo que el Señor está diciendo es: los culpables son aquellos que han decidido rebelarse contra mi voluntad. Los culpables son aquellos que han desconocido mi verdad, que han desconocido mi propósito. Y entonces ahí estamos incluidos todos. Ahí nos toca darnos la pela a todos, porque como hombres y mujeres somos pecadores, tenemos esa gran problemática como tal. Sin embargo, se han pretendido, se han intentado manejar algunas estrategias de contacto, de comunicación con el Creador, pero que han sido mal enfocadas, ¿ya? Que han sido puestas, como aprendíamos en una ocasión anterior, en figuras, en disciplinas, en estructuras que no generan transformación, que no generan las condiciones requeridas para que pueda haber ese acuerdo, para que pueda haber ese diálogo constructivo, esos
esos acuerdos que puedan generar un cambio real. Uno de ellos está evidenciado aquí en el texto que estamos revisando, en el capítulo 1 de Isaías. El versículo 11 llama la atención en esto. El Señor dice: ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirven? Él dice: hastiado estoy de holocaustos, de carneros, deseo de animales gordos. Ya no quiero más sacrificios. Ya. Ustedes pretenden a través de eso esperar una transformación, esperar un cambio, pero realmente todo esto que están haciendo, mientras no solucionen su problema de rebelión interna, es vano. El versículo 13 dice: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Las celebraciones, luna nueva, día de reposo, convocar asambleas, son realmente vanos. Dice el Señor en el versículo 13: no los puedo suplir, no los puedo soportar. Realmente son iniquidad también vuestras fiestas solemnes. Hoy, digamos que el anhelo de búsqueda de esa misericordia y de esa participación del Señor, pues está haciendo auge en todas las congregaciones, en todos los grupos. De hecho, hay una convocatoria a nivel general y también intereclesial. O sea, todas las denominaciones, todas las líneas religiosas, cualquiera que sea, están llamadas a unirse para clamar a Dios por su favor. Y digamos que esto tiene un sentido de acuerdo al propósito de Dios si en cada corazón, si en al interior de cada uno de los participantes, en cada uno de los que hacemos parte de estas comunidades, pues hay una conciencia también de nuestra condición personal, de nuestra condición real. El versículo 14, el Señor dice: vuestras celebraciones como lunas nuevas, fiestas solemnes, realmente mi alma las tiene aborrecidas, a razón no tanto de la forma, sino del fondo. Él dice: son vanas, porque no son a partir de una disposición interna dispuesta a ese cambio. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué es lo que nos plantea el Señor para esta realidad, para esta situación? Bien, pues sí hay desafíos y están allí en medio de este capítulo. El versículo 16 invita a algo importante y es: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, ¿verdad? Esas obras que yo estoy viendo, esas obras que están delante de mis ojos. Y por favor, dejen de hacer lo malo. ¿Por qué lavaos y limpiaos? Porque el Señor dice: mire, cuando ustedes levantan las manos hacia mí, versículo 15, cuando ustedes multipliquen oraciones y hagan cantidades de cosas sin que sus manos estén limpias, sin que su corazón esté purificado, sin que sus vidas hayan sido mejoradas, todo esto será como si ustedes estuvieran delante de mí con las manos llenas de sangre. Cuando yo pienso en esta figura de las manos llenas de sangre, es una tipología, digamos, de la forma en que las dos líneas de negociación en este momento aquí en Colombia tienen que revisar, porque esta realidad está en las dos partes, ¿ya? Si usted escucha o tiene referencia en
en algunos de los debates que se están haciendo, en algunos de los planteamientos que estamos teniendo por estos días, pues hay acusaciones, hay juzgamientos, hay condenas, precisamente porque la sangre está en las manos de ambas partes, ¿ya? Y mientras eso no se solucione, mientras eso no se defina, va a ser muy difícil. Es muy complejo poder, digamos, solucionar esa problemática cuando hay un país que lleva tantos años con las manos llenas de sangre, de en diferentes formas, de diferentes maneras. Bien, yo creo que todos estamos involucrados en esto. Nuestras manos están manchadas, nuestro corazón está afectado, nuestra vida está afectada por el pecado, por la rebelión que muchas veces tenemos delante del Señor y que debemos de solucionar esto. Pero el Señor dice, tienen que hacer algo, o sea, no se pueden quedar allí todo el tiempo. Laven y limpien sus vidas, quiten la iniquidad de sus obras, dejen de hacer lo malo. El versículo 17 dice, aprendan, que es una invitación bastante interesante. Aprendan a hacer el bien. Es toda una escuela, es toda una línea formativa. No estamos listos y dispuestos siempre para hacer el bien. Nos toca aprender, nos toca hacer la escuela de poder hacer el bien, y allí es donde el Señor quiere ayudarnos. Dice también, buscad el juicio, el equilibrio, la justicia, la equidad, ¿verdad? ¿Manejándolo de qué forma? Bueno, restituid al agraviado, que podamos ser justos, que podamos ser misericordiosos, que podamos ser amorosos, que podamos vivir de tal manera que, como nos enseña la palabra, así como amamos a Dios, podamos amar también a los demás como si nos estuviéramos amando a nosotros mismos. Hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Ese acto de misericordia, ese acto de piedad, ese acto de ser bondadosos, en todo el sentido de la palabra, que hace parte de las dinámicas, de las conductas, del comportamiento hacia una convivencia mejor. Y el desafío, como nos indica la palabra, pues es para todos. Estamos incluidos todos allí. Pero viene una parte muy interesante en la intención de llegar a un acuerdo. En la intención de llegar a un acuerdo. Y es el poder identificar la garantía de que ese acuerdo realmente sea benéfico, sea consecuente al anhelo que se tiene. Y el que hace la propuesta es precisamente nuestro buen Dios. Porque en el versículo 18, frente a toda la problemática, frente a toda la situación que se vive, el Señor dice, vengan entonces y pongámonos de acuerdo. El texto dice, venid luego, dice Jehová. Ese venir luego es después de ser conscientes de cómo está la situación, después de que reflexionen frente a qué es lo que se puede lograr, después de que entiendan que en sus propias fuerzas no lo pueden alcanzar, después de que le echen un vistazo a toda la historia y cómo han luchado y cómo han pretendido manejarlo a la de ustedes y no lo han logrado. Entonces Él dice, vengan y hablemos. Acerquémonos, sentémonos a la mesa y empecemos a dialogar, ¿verdad? Y entonces Él dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, vamos a establecer unos códigos de procedimiento a partir de aquí.
Vamos a establecer una ruta de avanzada a partir de aquí. ¿Cuál es la realidad que tenemos? La realidad que tenemos es que ustedes están mal. Ustedes necesitan un cambio. Ustedes necesitan una transformación. Ya al haber identificado eso, entonces vamos a hacer algo. Él dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso está en el versículo 18. Este tipo de oferta, este tipo de propuesta en una mesa de negociación, pues lógicamente sí abre la puerta para que puedan haber avances. Diferente sería que cada uno desde un lado estuviera defendiendo su posición, defendiendo su postura equivocada. Y claro, eso no permitiría sino dilatar más el tiempo y no avanzar en el anhelo y en el deseo del mejoramiento de las cosas. Pero en esta mesa de negociación, en esta mesa de diálogo con el Señor, es el Señor quien toma la iniciativa para que el cambio pueda ser real. Él dice, sus condiciones yo las puedo transformar. La situación que requiere un cambio, la situación que amerita una transformación, yo la puedo transformar. En otras palabras, los agravantes o las deudas o las cosas que ustedes tienen en contra, yo no las voy a tener en cuenta. Yo los voy a perdonar. Yo voy a arrancar de cero. Arrancar de cero, pero arrancar bien. Y por eso Él dice, si vuestros pecados fueren tan graves, tan oscuros, tan tenebrosos, yo los voy a perdonar. Dice, si fueren como la grana, yo puedo hacer que sus vidas sean emblanquecidas y puedan quedar como la nieve. Yo puedo cambiar ese teñido de sus equivocaciones, ese teñido de sangre, de ese carmesí, de esa situación que mancha sus vidas. Yo puedo hacer que se vea ahora como una blanca lana. Yo lo puedo hacer. Y frente a esa realidad, frente a esa oferta, el Señor apela a esa voluntad personal, a esa voluntad honesta, ¿cierto? Sincera. Y en el versículo 19 Él dice, si quisieres y oyeres, o sea, si aceptan mi propuesta, pues van a ver los resultados. Van a comer, van a disfrutar el bien de la tierra. ¿Cómo no anhelar eso? ¿Cómo no anhelar una Colombia mejor? ¿Cómo no anhelar una tierra que sea tierra provechosa, que sea tierra de bendición, que sea un entorno donde todos podamos disfrutar de esa bendición? Creo que es el sueño y es el anhelo que todos tenemos. Pero tenemos que ser conscientes de que ese compromiso nos lleva a reflexionar en nuestra condición y a atender la propuesta que tenemos de parte del Señor, referenciada en este capítulo 1 del libro de Isaías, que tiene también mucho que ver con nosotros. Tiene mucho que ver con nosotros. Entonces, identifiquemos nuestra realidad. Necesitamos solucionar esa rebelión, esa condición contraria a la voluntad del Señor. Tenemos que ser conscientes de que la religiosidad no nos va a ayudar, porque eso sería un comportamiento vano frente a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Conscientes de eso, entonces debemos de tomar una iniciativa y es un cambio de actitud. Lavar las manos, ¿verdad? Limpiar nuestra vida, quitar la iniquidad de nuestras conductas, significa arrepentirse, significa cambio, significa ser un pare en nuestra vida
para hacer lo que dice el versículo 17, aprender a hacer el bien, buscar la justicia, ¿verdad? Cambiar nuestra conducta equivocada por una conducta dirigida por el Señor. Y en ese, digamos, en esa disposición, en ese contexto, entonces la negociación, el diálogo, el sentarnos, el ponernos de acuerdo con el Señor, pues va a llevarnos a resultados realmente eficaces. ¿Por qué? Porque allí en esa mesa de diálogo, allí en esa mesa de negociación, el Señor va a obrar, va a hacer que nuestras vidas puedan ser distintas, puedan ser diferentes. Y a partir de allí, poder iniciar una conducta, poder iniciar una nueva etapa, poder iniciar una ruta de acción en la cual nuestras vidas, guiadas por el Señor, transformadas por su poder, pues pueden asegurar y pueden apuntarle a un bienestar común, a una comunidad diferente. Es el anhelo del Señor. Nuestro anhelo está también enfocado en el hecho de que de alguna forma quienes están estableciendo o procurando establecer esa mesa de negociación, de acuerdos, de estipular procedimientos que sean benéficos para todos, pues se pueda lograr, se puede hacer. Pero que en medio de todo esto también puede haber una gran reflexión acerca de la condición en las relaciones que tenemos, también frente a nuestro Creador, frente a nuestro Dios. Que Dios no sea un tema solamente de referencia, sino que sea una realidad en cada una de nuestras vidas. ¿Qué es lo que va a seguir planteando el profeta Isaías en el resto de los capítulos acá en el libro? Así que esperamos en el Señor que puedan haber buenos acuerdos, pero también apuntémosle y caminemos a que ese acuerdo que tú y yo debemos hacer con el Señor, estar a cuentas con Él, estar de acuerdo con Él, sea también ese momento, ese espacio donde nos ponemos a cuentas con el Señor para que nuestras vidas puedan estar guiadas por Él, puedan estar dirigidas por Él y podamos ser aportantes hacia una sociedad diferente. Que no seamos simplemente parte de las estadísticas de los religiosos que hay en este país, sino que seamos hombres y mujeres transformados por el Señor a partir de un acuerdo, a partir de un diálogo, a partir de una negociación en la cual el amor del Señor, en la cual la oferta de transformación del Señor a nuestras vidas, la podamos valorar, la podamos aplicar y podamos entonces vivir conforme a lo que Él tiene para nosotros. Dios quiere ponerse de acuerdo con nosotros. No vivamos más en rebelión. Aceptemos nuestras condiciones, las realidades que tenemos como seres humanos y aprovechemos que aún el Señor tiene sus brazos extendidos, tiene su misericordia para todos nosotros, su amor todavía no ha terminado y podamos entonces acudir a ese acuerdo, acudir a esa convocatoria. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ese estar a cuentas con el Señor será determinante en nuestras vidas, más allá de las negociaciones que puedan tener los estamentos gubernamentales. Estar reconciliados con nuestro buen Dios dará como consecuencia también que podamos ser aportantes hacia una comunidad que puede generar mejores condiciones, mejor convivencia. Como dice el versículo 19, el bien de la tierra, la bendición de Dios sobre nuestra tierra. Que Dios siga bendiciéndonos en este tiempo, en estos días. Y seguimos orando
a nuestro buen Señor para que todo pueda estar mejor. Una bendición para todos.